Bienvenidos, es un gusto estar de nuevo con ustedes en nuestra cita de cada semana para presentarles un invitado y un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de asuntos económicos y sociales y por extensión, inevitablemente en vista de todo lo que se está viviendo en el país, de asuntos políticos, porque todo esto está relacionado. Ustedes saben lo que viene sucediendo en Colombia desde el pasado 28 de abril, los efectos que esto ha tenido en todos los campos, y de eso entonces vamos a hablar hoy con el gerente seccional de la ANDI, el gerente de la Asociación Nacional de Empresarios aquí en el departamento de Antioquia, Alejandro Olacha. Señor gerente, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Teleantioquia. Bueno, muchas gracias por esta invitación y un cordial saludo para los televidentes que hoy nos acompañan en esta conversación tan interesante de economía y sociedad. ¿Usted es economista? ¿Ya? Yo soy economista, sí. Y a la vez es gerente de innovación y emprendimiento de la ANDI Nacional. Así es, yo soy el gerente de la ANDI en Antioquia, nuestro gremio empresarial en Antioquia, y en la ANDI País soy el gerente nacional de innovación y emprendimiento. Muy bien, empecemos con su visión general acerca de todo lo que ha venido pasando en el país desde el 28 de abril. ¿Cuál es su análisis? Bueno, sin duda, pues esta pandemia vino acumulando una serie de desafíos, de restricciones a las personas, a la vida social, cultural, pero sobre todo a la vida económica. Y todo eso vino deteriorando ya unos índices de pobreza en nuestro país que ya venían bastante, digamos, débiles de alguna forma, y la saturación de las unidades de cuidados intensivos, la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo con unas tasas de desempleo pues, que llegaron a estar por encima del 25, han bajado por supuesto, y toda esta presión social pues, ha llevado pues, a estas manifestaciones de los ciudadanos, a hacer reclamaciones, que por supuesto muchas de ellas, uno podría decir pues, que casi todas sin duda son desafíos que tenemos como nación, que tenemos que construir y que tenemos que trabajarlos, pero la forma como se han venido afrontando esas manifestaciones, sobre todo las expresiones en términos de los paros y los bloqueos, pues ha venido siendo un elemento muy difícil para la actividad empresarial de los emprendedores, de los micros, de los pequeños empresarios, con grandes afectaciones. Durante el año pasado se habló mucho acerca de si estábamos en una dicotomía entre salud y economía, o sea, y cuál era la balanza en relación con esas dos realidades. ¿Qué tanto siente usted, como persona de un gremio de empresarios, que el país se demoró en asuntos económicos en relación con lo mismo que usted acaba de decir? O sea, si se le dio mucha larga a los asuntos económicos, buscando obviamente asuntos de salud, ¿ya? Y finalmente terminamos metidos en lo que estamos. Sí, yo diría pues que siempre mirar en retrospectiva es fácil. Siempre pensar qué hubiese hecho, ya con la información que hoy se tiene, pues es fácil. Nosotros digamos que desde inicio de la pandemia, pues con el señor gobernador siempre se convocó una mesa de trabajo permanente donde todas estas medidas se discutieron, se concertaron, y yo creo que todos, los del sector empresarial, el sector social, la gobernación, la administración, pues siempre discutimos y tratamos de que las medidas fueran pues lo más adecuadas. Creo que volver al pasado, que no hubiéramos hecho, no tiene mucho sentido, pero creo que lo que sí es importante señalar un poco es entender algunas de esas medidas, posiblemente pues, los efectos que tiene. Siempre sabíamos y se supo que pues, las medidas que iban a salvar vidas eran medidas que iban en detrimento de la actividad económica. Y más que decir la actividad económica, me gustaría que habláramos del empleo, porque finalmente es la expresión más importante pues, de la actividad económica. O sea, todos tenemos un trabajo, trabajamos. Para que los televidentes se hagan una idea, pues en la área metropolitana, nuestra área metropolitana, hay cerca de 1.5 millones de empleos formales, es decir, personas que están en empresas pequeñas, grandes, medianas, se paga seguridad social, y más o menos una cifra parecida, 1.4 millones de personas que son en empleos informales. No pagan seguridad social, no tienen prestaciones sociales, y esa es una de las principales desafíos que tenemos. ¿Qué sucedió cuando se afectó pues, el empleo? La mayor afectación, sin duda, sucedió en el empleo informal. Es el empleo más débil, más sensible, más frágil, y allí hubo una gran destrucción de empleo por todas estas medidas que restringían la vida cultural, social, artística, la vida laboral. Allí hubo un primer golpe fuerte. Cuando comenzamos a tener medidas de un poco más de reactivación, el empleo formal, cuando miramos el empleo formal, también es cierto que el empleo formal en el Valle de Aburrá, el 65% de ese empleo formal lo generan grandes y medianas empresas. Entonces son empresas que tienen de pronto un poco más de capacidad y lo han hecho de proteger el empleo, de enviar a las personas a vacaciones, dar licencias no remuneradas, pero proteger el empleo
pues porque eso es su talento humano y así ha sucedido, pero ese empleo informal y de pequeñas empresas ese es el más sensible. Ahí hubo una gran destrucción con estas medidas. Sí. Y esos son 350.000 personas hoy que tenemos desempleadas en el Valle del Aburrá. Si bien esos problemas se volvieron tan estructurales en Colombia, por ejemplo ese que usted menciona de la calidad del empleo, de la informalidad y de la fragilidad, si bien eso, tal vez el país, si se quiere, se vino acostumbrando a eso. Si no llega la pandemia, seguimos entonces con ese problema ahí, si se quiere, dormido y no explota donde explotó. Buen punto. Yo diría que miremos las cifras antes de la pandemia. Nosotros llegamos ya a tener cifras de desempleo de un dígito, del 9%. Hoy estamos en 16, llegamos a estar en el 25%. Entonces, sí veníamos haciendo un trabajo importante en el país en reducción del desempleo. Y el gran desafío, como tú lo señalas, el gran desafío hoy es cómo hacemos más atractivo, más fácil, más flexible el empleo formal para que todo ese universo del 50% casi que está en la informalidad vayan al mundo de lo formal. Ahí donde necesitamos toda la innovación, la flexibilidad, el marco regulatorio, las políticas públicas, todo eso para que el que está en la informalidad hoy vea que lo más atractivo y lo mejor es volverse formal. Esa es la primera gran tarea. Cómo ese 1.5 millones, y en el país la cifra cuando la llevamos a Colombia es similar, es el 50% del empleo es informal, lo volvemos formal. Y luego, por supuesto, pues la gente que está en el desempleo, esa tasa tan alta del 18-19%, ¿cómo le conseguimos un empleo? Que por supuesto, ojalá sea formal. El asunto de la salud, ya en el punto a donde hemos llegado con las decisiones nacionales y locales de reactivar, el asunto de la salud, ¿cómo lo ve usted? Obviamente no le estoy preguntando a un médico, le estoy preguntando a un economista, y lo digo desde este punto de vista, porque obviamente se han ampliado las unidades de cuidados intensivos, se ha llegado a un punto donde se le dice a la gente cuídese, pero ya no parece posible que hubiera más espacio para seguir ampliando unidades de cuidados intensivos y recibiendo gente, sino que parece que el autocuidado es la norma porque la economía no aguanta más. Sí, no, sin duda, como lo señalas. Y ahora que decías qué cosas del pasado uno hubiese cambiado, y yo antes diría al contrario, o sea, qué cosas del pasado debemos seguir insistiendo que siguen siendo lo mismo. Es decir, después de 16 meses, creo que ya todos los ciudadanos tenemos que tener súper claro que el 90% de que no nos dé COVID está en nosotros mismos, en nuestro cuidado, la higiene, la distancia, una serie de medidas que nos pueden proteger sin duda, y eso hoy hay que tenerlo más presente que nunca. Dos, también comenzó la vacunación, ya hemos avanzado y ya los grupos más vulnerables, que fue por los cuales iniciamos pues con los aislamientos severos, pues ya hay una tasa de vacunación muy alta, mayores de 80, 70, gente con comorbilidades, es decir, las personas más vulnerables de la sociedad frente al virus ya también están vacunadas, eso va avanzando y sin duda pues todavía seguimos teniendo cifras de letalidad muy importantes, seguimos en ese tercer pico y ahora que comenzamos a reactivar otras actividades que estaban pues muy aporreadas y que es necesario reactivarlas, comercio, vida nocturna, arte, cultura, recreación, deben ser pues con los mayores protocolos de seguridad, como se ha hecho en otras actividades empresariales que lo han venido desarrollando, pero sobre todo siempre el buen comportamiento de las personas, porque esa bomba social, como señalábamos, una forma importante y una respuesta tiene que ser que las personas recuperen sus libertades, no solo económicas, sino sus libertades también sociales, culturales, artísticas, que hoy en día no las tienen, de la mano del cuidado y de la mano de seguir avanzando rápidamente en la estrategia de vacunación del país. Bueno, gerente, en esta especie de mea culpa de los empresarios, del gobierno, de los gobernantes, los locales, los regionales, el gobierno nacional, en relación con el empleo, ¿a dónde nos estamos metiendo? ¿Hasta qué punto sí, hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto todo esto tiene que ver con la explosión social que acaba de suceder o el país en realidad sí va a ser capaz? Tenemos que ser capaces, o sea, no nos puede caber ninguna duda de que lo podemos resolver. Recuerden, históricamente también tuvimos tasas de desempleo del 25%, tuvimos momentos económicos muy duros, de pronto es que vamos perdiendo la memoria, pero nuestra economía antes de la pandemia era una economía sólida, una economía con baja tasa de inflación, nuestra inflación ha estado controlada hace mucho tiempo, nuestra tasa de crecimiento económico, incluso en estos momentos, la OCDE la proyecta alrededor de un 6% para este año. Pero entonces toca poner más, o sea, a todo el mundo le toca poner más, hacer un esfuerzo adicional, o sea, porque si se sigue en la misma no va a ser posible. Seguramente, es decir, nuestra economía era una economía que tenía buenas señales, era sana. Como señalamos ahora, sin duda, todos estos desafíos históricos sociales alrededor de muchas acceso, igualdad, oportunidades, tenemos que seguir trabajándolo y como tú señalas, llevar
más al mundo de la formalidad, que es el mundo donde pagamos impuestos, donde soportamos la seguridad social, la salud, las pensiones, allí donde debemos tener el grueso y por supuesto, como lo señalas, pues en este momento tan importante, poder pasar la página, poder avanzar nos implica más solidaridad, aportar más para poder este rezago que tenemos, poderlo resolver y generar más oportunidades y sin duda la mejor oportunidad para las personas, el mejor subsidio es un buen empleo. ¿Los empresarios tienen voluntad en este sentido, o sea, de la normatividad que existe, de las posibilidades jurídicas que hay en el país, de poder entregar más en este sentido? Estoy hablando de empleo, o sea, sin necesidad de pedir más, sin decir más, señor gobierno haga esto, señor Congreso haga esto. Mire, eso es muy importante porque casi todas las propuestas terminan devolviéndose al gobierno deme para yo hacer. Nosotros particularmente acá en Antioquia y los empresarios antioqueños pues hemos venido comprometidos con la creación de empleo en dos dimensiones. Una ha sido proteger los empleos en esta coyuntura, incluso en estos momentos tan complejos de los bloqueos, que ahora seguramente hablaremos un poco de eso, que han sido incluso más dramáticos para muchas empresas que la misma pandemia. Y hay un desafío que es cuidar el empleo actual. Pero segundo, hemos creado iniciativas como es la Alianza Empresarial por la Generación de Empleo Joven y Mujeres, una iniciativa que nació por Antioquia, con fama, hoy ya tiene más de 60 empresas que lo que están haciendo es sumarse a esa iniciativa con el compromiso de crear unos nuevos puestos adicionales de trabajo, sobre todo para ese grupo poblacional, que son jóvenes y mujeres, que es donde está el mayor nivel de desempleo, con tasas cercanas al 30% para el Valle de la Aburrá, porque no tienen experiencia y allí tenemos un esfuerzo y una meta muy bonita, muy importante, por lo menos crear 3.000 nuevos empleos para estos jóvenes. Ojalá sean más, pero es un compromiso con recursos propios de los empresarios. Muy bueno que lo dices porque, claro, cada empleo de estos, cada puesto de trabajo es un salario que una empresa debe pagar y eso pues, son unas cifras importantes. Gerente, perdóneme, cumplimos con una pausa a esta hora y ya seguimos hablando de economía y de asuntos sociales y políticos. Diálogo con Alejandro Laya, gerente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios, en el departamento de Antioquia a propósito de la situación económica, política y social del país. Bueno, gerente, para que vamos cerrando este espacio relacionado con el empleo, se convoca aquí en Medellín para una cumbre sobre el empleo juvenil a finales de este mes de junio. Los empresarios han sido convocados. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Qué piensan del empleo juvenil? Porque esa cumbre está siendo orientada desde el alcalde Daniel Quintero. Sí, pues yo creo que hay que decir que cualquier esfuerzo pues, que se haga de la administración por generar condiciones, por hacer propuestas que lleven, que conduzcan a que los empresarios creen más empleos, es loable, es positiva, es necesaria y por supuesto tenemos que trabajar en ese sentido. Esperaremos cómo va a ser la cumbre, aún no la conocemos, lo escuchamos por algunos anuncios en los medios de comunicación, en la prensa, esperaremos pues en su momento que nos proponen y seguramente pues si hay un plan de trabajo claro, organizado, concreto de cómo vamos a aportar en eso, qué va a aportar la administración municipal, qué va a hacer, seguramente pues habrá alianzas porque sin duda pues esto es como hablábamos antes del corte, pues generar los empleos. Si bien son las empresas las que generan los empleos, son los empresarios grandes, pequeños, medianos, los emprendedores, también hay unas condiciones de entorno que son necesarias para que eso suceda y ahí todos tenemos que trabajar de manera conjunta en ese propósito y los empresarios allí lo haremos como lo hemos venido haciendo y finalmente pues ese es uno de los sellos de las empresas, la creación de empleo y eso es algo pues en lo que estamos comprometidos y decididos a resolver. O sea, están esperando el llamado porque 20.000 empleos, ¿qué es la meta? Es una meta ambiciosa, es una meta grande, crear 20.000 nuevos empleos como para que los televidentes se hagan un orden de magnitud. Cuando el empresario vaya a pagar esos 20.000 salarios anuales, esos son 500.000 millones de pesos anuales. Y si lo vamos a crear, por supuesto, como se crean los empleos de calidad de manera indefinida, pues son 500.000 millones de pesos anuales adicionales en nómina de manera indefinida. Entonces hay desafíos muy importantes en crear eso. Ojalá lo logremos, sería una meta maravillosa, ojalá sean más. Pero esa es la dinámica de la economía, si la economía lo permite, funciona y podemos trabajar, creo que podemos hacer muchas cosas por esta área metropolitana, sin duda. Bueno, gerente, en relación con las protestas, pues obviamente se ha hecho diferenciación en el país sobre una cosa es la protesta, o sea, el descontento de la gente y salir a manifestarlo públicamente,
y otra muy distinta, ciertas actuaciones que hemos visto todos en los medios de comunicación en el país. Esa segunda parte, a ustedes como empresarios, ¿cómo los ha impactado? Sí, una muy buena pregunta porque, mire, incluso pues, la pandemia nos tenía pues, arrodillados a todos en nuestra vida personal, también a la vida empresarial, pero de alguna manera empezamos a descifrar cómo trabajar, con restricciones, con cierres parciales, fines de semana y siempre teniendo algo de actividad y haciendo, pues como se dice, haciendo magia y maromas para que las empresas pues, sigan funcionando. Muy difícil, con muchas dificultades, muchas afectaciones. Pero llegaron las protestas que son bien, que son legítimas. Creo que eso pues sin duda no nos puede quedar duda que protestar o expresar nuestras diferencias y peticiones de una manera ordenada es necesario en una democracia, pero con ella llegó una expresión que sí no es aceptable, que son los bloqueos a las vías. Los bloqueos, sobre todo en el Valle del Cauca, que es donde hay mayor afectaciones, el puerto de Buenaventura, a las vías, y eso ha sido mucho más dramático para las empresas. Este fin de semana, precisamente, realizamos un estudio en la ANDI para los empresarios, y miren las cifras, el 82% de los empresarios de Antioquia, del Valle de Aburrá, han tenido afectaciones entre graves o importantes debido a los bloqueos. 82% de los empresarios de Antioquia. Es una cifra muy grande. Algunos datos para que se haga un orden de magnitud. Por ejemplo, el 49% de los empresarios del Valle de la Aburrá han tenido que cerrar parcial o permanentemente algunos días las plantas de producción por no tener una materia prima que está atrancada en el puerto de Buenaventura, por no tener un insumo que está perdido en una vía porque está cerrada o porque no hay cómo movilizarla. O sea, la cadena logística del país se ha roto, se ha interrumpido y esto ha afectado a todas las empresas manufactureras, comercializadoras, de todo tipo de elementos. El 76% de las empresas del Valle de la Aburrá han tenido que reducir su producción debido a los bloqueos. Y el 82% han experimentado reducciones en las ventas. Si las empresas no venden y producen menos, ¿eso qué significa eventualmente? Grandes dificultades para poder conservar los empleos, generar nuevos empleos, que es nuestro principal desafío social hoy. Los bloqueos bloquean el empleo. ¿Qué hay de quienes desde el Comité del Paro dicen que el bloqueo es auténtico, que el bloqueo hace parte de la propuesta y que inclusive está respaldado por normas internacionales? Pues yo creo que ya hemos escuchado las declaraciones de Human Rights Watch, incluso donde dice que eso no, pues que no es así, que los bloqueos permanentes, tan agresivos, que van en contra de que lleguen los alimentos, que la economía funcione, no son un derecho, no lo es. Todo lo contrario, son una violación a los derechos que tenemos de movilidad, de alimentarnos, de trabajar, de tener una vida. Eso pues tenemos que tenerlo supremamente claro, tenemos que respetar y permitir que las personas nos expresemos cuando estamos inconformes, pero también tenemos que tener la posibilidad de trabajar, de tener nuestras libertades. Es un derecho, como sabemos todos, pues mis derechos llegan hasta donde comienzan los de los demás. O sea, es un tiro en el pie. Pues es una forma de decirlo, eso no le suma a esas reclamaciones, porque finalmente pues si una reclamación mía hace que se destruya un empleo, de que no lleguen alimentos a un lugar, de que mucha gente sufra, vemos las imágenes de la gente caminando en lugares de trabajo, aislamientos, vimos las imágenes de las ambulancias, pues eso, obviamente eso no está bien, eso no está bien. ¿Cómo siente usted al sindicalismo colombiano, si se quiere, en relación con el sindicalismo de otros países? Tiene mucha tradición en el país, particularmente en Antioquia, pues compartimos con ellos muchos espacios con muchas centrales, hay gente seria pensando el desarrollo y el futuro del trabajo, como muchas organizaciones pues requieren seguir avanzando en los medios, en las formas, en la interpretación de la realidad. Yo creo que a todos los sectores de la sociedad, pues hoy en día es un llamado pues localmente incluso pues a la sensatez, a la prudencia, a que desde todas las voces distintas que son necesarias, que las necesitamos, que son respetables, podamos, como decíamos en la mesa, llegar pues a múltiples acuerdos que beneficien finalmente pues a la sociedad. Organizaciones con gran tradición, supremamente necesarias, muy poderosas en el sentido pues, del mensaje que llevan a la sociedad, con las que tenemos que trabajar permanentemente y de una manera muy armónica. Ha llamado la atención en el país que ya desde algunos sectores económicos, y usted me lo mencionó ahorita brevemente, se ha dicho estamos dispuestos a poner más, y ahí estamos hablando de reforma tributaria. ¿Qué cree usted que debe venir, que debe incluir ese articulado? ¿Qué puede venir en la próxima reforma tributaria desde el punto de vista de ustedes, los empresarios, para generar unas condiciones económicas diferentes frente a un gobierno
que dice que tiene unos problemas fiscales bastante enquistados y que está valorando esa reforma en 12 o 14 billones de pesos. Bueno, la ANDI desde su rol nacional y en cabeza pues, del presidente del gremio hizo una propuesta que se hizo pública al país, se hizo pública obviamente al Congreso, al gobierno, y es una propuesta donde los empresarios asumirían cerca de 15 billones de pesos digamos, en carga tributaria nueva adicional que permita financiar todo este gasto social que se requiere. Eso pues un poco, como decíamos, desde esa voluntad explícita de los empresarios, de los que aportan bastante en términos de impuestos, aportar más. Y esa propuesta tiene como 4 o 5 puntos concretos alrededor desde la exención de renta, alrededor de algunos impuestos que se habían aprobado, exención de impuestos que se habían aprobado, no extenderla para más adelante en el tiempo, para los próximos 2 años. Es decir, es una propuesta de 15 billones de pesos que sin duda pues, es lo que hoy el país está necesitando y sobre eso pues hay muchas discusiones y creo que la propuesta pues está sobre la mesa como la ha puesto la presidencia de nuestro gremio a nivel nacional. Lo que queda claro es que no hay espacio político para asuntos impositivos que afecten directamente a la ciudadanía y en una reforma tributaria pues lo político y lo social cuentan y mucho. Sin duda, como está en la propuesta y la propuesta pues, de la ANDI ha sido trayendo pues titulares con los cuales se ha contado, es que realmente pues hoy no se le cobre y no se le haga más carga a los sectores más vulnerables, más golpeados por la pandemia, sino que las empresas asuman esa carga pues, para poder salir de esta crisis en la que nos encontramos. Sería pues como una cosa, un gesto solidario, de conciencia del momento histórico en el que nos encontramos y, como decíamos, pues, generando propuestas alternativas que permitan pues, ver la viabilidad de cómo avanzamos hacia lo más importante, que es tener un país operando, funcionando, con oportunidades para todos. Hay propuestas que también surgen más allá de la reforma tributaria, de poner más impuestos. Mire, por ejemplo, lo que usted está diciendo hacia las empresas con todo lo que significa ya la carga del momento, pero hay otras propuestas, por ejemplo, como adelgazar el tamaño del Estado, créditos internacionales. ¿Hay que hacer una combinación? ¿Cómo lo ve usted? ¿O con la sola reforma tributaria bastaría? No, la política económica de un país es muy compleja y requiere pues, múltiples instrumentos. Una sola solución pues no resuelve todo el problema y por supuesto, pues como se ha venido pues, siempre expresando, siempre repensar el gasto público, hacerlo más eficiente, más direccionado, donde pueda generar más impacto social es importante, racionalizar el gasto pues, público también es importante a nivel local, a nivel nacional, esos son partes de la solución, donde no todo, como tú señalas, tiene que ver con la parte impositiva, sino que hay una parte en la eficiencia del gasto público, la eficiencia de los gobiernos, como todos esos instrumentos de política pública que tienen los gobiernos locales, municipales, nacionales, son muy eficientes, van a lugares muy específicos. Gerente, finalmente, si usted fuera a hacer un escalafón de los sectores afiliados a la ANDI más afectados con toda esta situación, ¿cuáles serían los 3 primeros puestos? Pues es que mire la cifra que les acabo de compartir, el 82% de todas las empresas que tenemos han tenido afectación, entonces, pero sin duda, las de manufacturas, a las que producen bienes manufacturados, que los transforman, automotriz, que tiene una cadena muy compleja de traer piezas, componentes del exterior, ensamblar, una cadena muy golpeada. Todas estas cadenas textil, confección, que traen materias primas, bienes procesados, todas las que hacen manufactura, que son las más generadoras de empleo porque requieren personas trabajando, son las del mayor nivel de afectación. Por supuesto, las que tengan que ver con servicios, que no requieren ese tipo de transacción de bienes, son las que han sido menos afectadas, pero también han tenido afectación en reducción de ventas posiblemente y eso. Gerente, ha sido muy amable, gracias por su tiempo, por hablar aquí de economía, un tema que usted sabe, pues nos llama la atención a todos en este momento y por eso lo queríamos tener aquí en Teleantioquia. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, a todos los televidentes y hasta una próxima oportunidad. A ustedes también muy amables por su compañía. La próxima semana tendremos otro personaje para seguir hablando de temas de actualidad. Hasta entonces.